En este video nos vamos a basar sobre todo en el caso de México porque es el ejemplo que conocemos más. Esto es lógico, pues vivimos aquí, pero creo que todos los países latinos entendemos de lo que va. Cuando hablamos de crecimiento económico todos nos sentimos unos expertos y siempre llegamos a conclusiones que parecen razonables, al menos para nosotros mismos. La verdad es que es prácticamente imposible que una sola persona sepa qué es lo que necesita un país para que crezca. Si simplemente administrar una tiendita ya es una cosa bien complicada, ahora un país entero pues no se puede. Nos dicen que sí, pero pues no, es demasiada información. Creer que alguien sabe exactamente qué necesita una economía, la verdad es algo muy presuntuoso. A eso se dedican los encargados de políticas públicas y no es de extrañar que no tengan ni idea de lo que están haciendo tampoco. El tema del crecimiento es completamente relevante para decir que un país es rico o no. Y en primer lugar, definir la riqueza en sí. Ya es un tema que se tiene que explicar primero, no nos compliquemos. En términos de países simplemente sería que sus pobladores tengan un nivel de vida alto. Todos queremos mejorar nuestra calidad de vida, ya sea en mayor o menor medida, pero es muy importante recalcar que la mayoría se tienen que mover hacia esa mejora. Nuestro tema son países que están llenos de recursos naturales, población joven, salidas al mar, buen clima y todo lo que ustedes quieran. Pero entonces, ¿por qué algunos países así son pobres? Adicionalmente hay países que realmente están bastante limitados de recursos o están prácticamente en desiertos, pero aún así logran tener una calidad de vida muy alta. ¿Qué es lo que hicieron bien? La razón ni se nos pasa por la cabeza, es por sus instituciones. Cuando hablamos de instituciones no hablamos de oficinas de gobierno donde te hacen la vida imposible. Bueno, pueden tener algo que ver, pero no es eso. Una institución es una regla, ya sea formal o informal. Formal es que es una regla escrita, una ley pues. E informal que son reglas no escritas pero que debes saber a fuerzas. Lo de las instituciones es una idea que no muchos comparten, pero es evidente. Algunos otros creen que es la educación o la corrupción el problema. Todo esto a fin de cuentas son un resultado de las instituciones. Pero ¿de dónde vienen estas instituciones tan malas que muchos países vienen arrastrando? Y sí, hablo por toda Latinoamérica. En pocas palabras, las reglas del juego están puestas a modo que impiden por completo la generación de riqueza, así tal cual. Lo que ocurrió en Latinoamérica fue que desde el inicio, ya de por sí en la época prehispánica, los asentamientos tenían una cultura bastante cuestionable. Por ejemplo, los mexicas eran unos saqueadores de otros pueblos y no los querían. Se dedicaban a recolectar rentas, impuestos o a extorsionar. Esto los debilitó, porque las demás tribus querían deshacerse de ellos. Llegan los españoles y ya sabemos el resto de la historia. Por otro lado, los españoles tenían una cultura que tampoco era de lo mejor, podríamos decir que estaba rezagada comparada con la del resto de Europa, así que la mezcla de culturas no fue de la mejor calidad, por así decirlo. No es como ahora que hay redes sociales y podemos ver a youtubers españoles en vivo, como quien dice, estábamos aislados del resto del mundo, incluida España, y las instituciones que tenían los españoles dejaban mucho que desear. Tampoco es que los nativos estuvieran mejor, eran otros tiempos, pero el rezago que tenemos hoy en día es un resultado del aislamiento que tuvimos del resto del mundo. A nosotros nos venden nuestras independencias de forma bien bonita, la realidad no es tan bonita. En Latinoamérica siempre hubo grupos de poder que controlaban todo el virreinato. Ellos gobernaban prácticamente. Cuando Napoleón conquistó Europa, estos grupos ven la oportunidad de independizarse de España y venden toda una propaganda de que es una nueva revolución, un cambio de ideas y demás. Al final nos independizamos y estos grupos que quedaron como héroes de la independencia se quedaron a cargo y ya no le reportaron a España. En lugar de esto, todo lo que quedaba se lo quedaron. Básicamente estas personas que quedaron como los héroes son las familias que saquean a Latinoamérica hoy en día. Muchas personas creen que son los españoles o los gringos los que los saquean, pero pues no, son mismas personas de aquí las que se roban todo. España está bien jodida, se notaría que nos están saqueando. A los únicos que saquean son a sus ciudadanos, con tantos impuestos. Al rato España va a parecer Latinoamérica. Entonces personas con unas instituciones muy arcaicas se quedaron a cargo de Latinoamérica. En el caso de África, ahí sí podemos decir que los europeos saquearon todo, y además dejaron un relajo con el orden de las fronteras, además de ser reciente. Muchos se preguntan por qué es diferente en Estados Unidos y Canadá. En el caso de Estados Unidos y Canadá, lo que ocurrió fue que distintos grupos de europeos llegaron mucho después a establecerse. Ya tenían instituciones, digamos, más funcionales. Otra cosa importante es que había distintos grupos religiosos, pero pudieron más o menos convivir por medio del comercio, lo cual enriqueció al intercambio de ideas y pudieron crecer económicamente. Acá éramos más de saquear y si pensabas diferente así te iba. Hoy en día en Estados Unidos los que producen en su mayoría son migrantes de distintas partes del mundo que llegan a trabajar. Los nativos que tienen trabajos tradicionales no son los que producen, los que sí lo hacen son los latinos y asiáticos. Lo importante aquí es que estas instituciones son de carácter extractivo, lo que quiere decir es que su propósito es extraer rentas. Y con rentas nos referimos a personas extrayendo un dinero que ellos no se ganaron, en pocas palabras, a saquear.
pero literalmente de total saqueo. La regla es no dejar nada. Evidentemente esto causó mucha desigualdad y a nadie nos gustó, ya que al menos intuimos que esa riqueza no se generó de forma honesta y no lo hizo. Esto resultó en movimientos populistas a inicios del siglo XX, sobre todo en Latinoamérica, y eso desencadenó un sinfín de tragedias como el peronismo en Argentina o el PRM, PRI y hoy en día Morena. Ahora, no tienen ningún derecho de quejarse de esta comparativa, pues al fin y al cabo Morena está llena de expriistas y expanistas, pero no nos gusta escuchar esto porque como se equivocaron al votar por eso, ahora ya les duele admitirlo. Esto se trata de un sesgo, en el video de los sesgos lo mencionamos. A fin de cuentas siempre termina siendo lo mismo, es un círculo vicioso de gente indeseable en el poder, que se aprovecha de las instituciones que tenemos en todos los niveles de la sociedad para su beneficio. Estos comportamientos destructivos y viciosos en los que caen los países de nuestro ejemplo vienen desde su cultura. A fin de cuentas el mal funcionamiento de las instituciones para hacerlas extractivas viene desde lo cultural. Y tristemente la cultura la aprendemos desde que somos niños de diversas formas, pero siempre siguiendo los mismos comportamientos de gente mayor o de vivencias que nos ocurren. La porquería esa de frase de mal gusto, el que no tranza no avanza. Bueno, ese es el resultado de la doble moral mexicana, porque no les hables mal de la religión, por ejemplo, pero ofréceles un dinero fácil y algunos devotos sí lo van a aceptar. Estoy seguro que cualquier país de Latinoamérica tienen este tipo de frases o costumbres de muy mal gusto. La corrupción es exactamente lo mismo en donde quiera. A nivel de un gobierno hay todo un aparato burocrático disfuncional en el que cada trámite significa pagar un permiso para pagar por otro permiso, y así sucesivamente. Si quieres agilizar el trámite tienes que pagarle al servidor público. Es casi imposible no ser corrupto en México porque a veces es la única forma razonable de conseguir algo, aunque esto ni siquiera sea ilegal. Pongamos un ejemplo práctico. Chocas tu moto con otra moto, entonces llegan los tránsitos y te amenazan. ¿Qué es más fácil? Más barato y menos riesgoso. Cualquiera diría que dejar que la lleven al corralón, pero en realidad los corralones tienen fama de robarse incluso refacciones de vehículos mientras que estos están detenidos. Y todavía encima para sacar tu moto hay que pagar el seguro. Hay que dar de 1,000 a 3,000 pesos mexicanos. Creo que te sale más barato darle 300 pesos al tránsito y llevarte tu moto a la casa íntegra, chocada pero íntegra. La corrupción en este tipo de países está institucionalizada y sin ella el gobierno no puede funcionar, ya que siempre lo ha hecho así. En prácticamente todos los niveles de gobierno hay alguien queriendo sacar una renta. Así funciona. Ese es el problema, realmente la cultura de los países que pueden llegar a ser ricos no se lo van a permitir por ningún motivo, y esto es muy importante ya que la corrupción es moralmente tolerada. En pocas palabras, nuestra cultura está muy atrasada, es una cultura donde el saqueo es tolerado. Podemos decir, X país debería ser potencia mundial. Bueno, ¿la gente de ese país realmente piensa como personas civilizadas? Ya no decimos de primer mundo, solo civilizadas. Así es muy simple de entender, muchos ciudadanos tristemente piensan de un modo tercermundista. No hablamos de dinero sino de pensamiento. Hablamos mucho de Latinoamérica, obviamente porque el canal es en español, pero vamos a ver dos ejemplos de países con instituciones extractivas para que se entiendan. Lo que en su tiempo fue la Unión Soviética era una potencia que infundía terror incluso entre los ciudadanos gringos. Fue la primera nación en llegar al espacio y sus aportes a la ciencia están fuera de toda discusión. Sin embargo, su ideología política comunista es de naturaleza extractiva. Esto quiere decir que saquearon a su población a más no poder para poder hacer sus experimentos y tratar de demostrarle al mundo lo poderosos que eran. Al final la URSS cayó por esta misma razón. Un país con estas instituciones ya sabemos que no le va muy bien. Hoy en día Rusia no es un país desarrollado, es un país de ingreso medio muy similar a México, lleno de corrupción. Por otro lado está China. Aquí ya lo hemos mencionado antes. Lo que hizo Deng Xiaoping fue decirle a toda la población china que hacerse rico era algo glorioso. Motivó a los chinos a querer mejorar su calidad de vida y con eso avanzaron muchísimo. Además de que antes de ese punto, cualquier chino que se hacía rico pues lo mataban. Pero ahorita están de nuevo en retroceso. Entonces nada más fue un momento de gloria y ya. Les empezó a ir bien y ya. Un cambio de mentalidad siempre es necesario para que las personas de una nación puedan prosperar. Y lo más importante, el tipo de mentalidad que deben tener debe ser compatible con una sociedad libre, democrática y respetuosa de la ley. Voy a usar de ejemplo una institución en México que conocemos bien, la de los moches. Un moche es un soborno, una comisión, una renta, etc. En pocas palabras es un modo de hacer las cosas de manera corrupta, y esto aplica en todos los niveles. Puede ser un moche para que no te infraccionen hasta un negocio multimillonario con dinero público. A fin de cuentas son formas de burlar a la ley. Ese tipo de costumbres son completamente contrarias a las que tiene una sociedad de primer mundo. Otra que les va a doler a muchos aquí en México es la maña, el crimen organizado para que se entienda.
Aquí en México algunos no entendemos por qué la gente los tiene como si fueran unos héroes. Les dedican canciones llamadas narcocorridos y también un montón de series en Netflix, que por cierto están siempre en el top 10. Un maestro de música que conocemos se fastidió de querer enseñar a sus alumnos otros tipos de música, porque sus alumnos no querían salir de la típica música de esta naturaleza. Es una institución que se ha metido hasta la médula en la vida pública, al punto en que ya todos lo dan por hecho. Una sociedad con este tipo de problemas simplemente no puede aspirar a convertirse en primer mundo. La forma de ver el mundo de su población en contraposición con la forma correcta de ver al mundo es simplemente incompatible. Es completamente notorio el retroceso que tendrá y tiene toda Latinoamérica. Recientemente en Colombia ganó Gustavo Petro, un populista de izquierda que francamente se ve de lo peor. Y no me malinterpreten, la otra opción estaba igual. Entonces, por donde quiera está feo, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que ya toda Latinoamérica está adoptando ideas que ya está comprobado que van a conducir al fracaso. Muchas personas de otros países creen que Latinoamérica va a crecer y así como vamos, se van a quedar viendo. Cuando las personas se hartan de los nefastos políticos que viven de los impuestos descaradamente y tratan de votar por un cambio, la verdad es que solo se puede poner feo, pero nunca mejora nada. Hablar de izquierdas y derechas debería ser algo que ya ni siquiera se mencione, pero en países que no progresan les encantan estos temas. Por algo será. Como mencioné anteriormente, los políticos implementan instituciones extractivas, sobre todo los más populistas. Si le quitas dinero a los ricos, se van a ir a otros países a invertir, entonces lo que queda es la clase media. Les quitas hasta dejarlos pobres y finalmente le quitas a los pobres. Es algo obvio, pero no lo entiende la población. Lo ideal es que todos inviertan. Otro punto sumamente importante es el respeto a la ley. Si la ley ni siquiera se aplica, no puede haber generación de riqueza. Lo que sí puede haber es empresarios que se hacen ricos de la noche a la mañana porque hicieron un negocio con el gobierno. El famoso capitalismo de compadres. Eso es exactamente lo que defiende la clase política de países que no prosperan. Firman un negocio multimillonario con el gobierno y al rato se sienten los grandes empresarios. Los oligarcas rusos son un ejemplo de ello, pero en Latinoamérica tenemos ejemplos de sobra. Aquí en México, Carlos Slim es el más famoso, pero realmente son bastantes. Salen en sus programas de Shark Tank, pero bien que van a humillarse con el gobierno para que no les quiten su dinero según bien habido. Después les dan tratos jugosos y los dejan operar como monopolios y abusar de los consumidores. Si el gobierno permite este tipo de prácticas, los consumidores solo van a poder obtener porquerías a precios carísimos. Así es como funcionan este tipo de gobiernos. Lógicamente, esto es totalmente contrario a la generación de riqueza. Tenemos un video que se llama 5 razones por las cuales un país es rico. Si quisiéramos resumir todo solo con 2 cosas, serían una sociedad que celebre la generación de riqueza y un estado que sea fuerte y esté bien delimitado. O sea, que la ley es la ley. La sociedad tiene que felicitar a las personas que quieren sobresalir y generar dinero bien habido, no los mañosos que tienen la esperanza de vida menor a 10 años, ni intentos de empresarios que se arrodillan ante el poder por quedarse con parte del dinero público. Adicionalmente, se tienen que fortalecer y eficientar las instituciones que sí funcionan. Si ven que en el poder está gente que no respeta la ley o que manda al diablo a las instituciones que no les favorecen, preocúpense. Si en una sociedad no hay igualdad de derecho para todos y todos los ciudadanos no son juzgados por las mismas leyes, siempre va a tender a ser más dictatorial, pero se asume que unas personas son más importantes que otras. Si a un grupo de personas no las puedes juzgar por cometer un crimen, pues esas personas se van a meter en la política y van a hacer sus propias leyes. Al final tienes dictaduras, ejemplos sobran, pero ahí está Putin, que hace lo que le da la gana. En países ricos la ley se aplica y se respeta, evidentemente va a haber casos donde no se hace, pero hasta por tirar basura te multan. Hablo del caso de México, pero ¿qué puedes esperar de un país donde más del 99% de los criminales no se castigan? Pues nada, bueno, en países ricos les aplauden a las personas que son exitosas o buscan salir adelante. Aquí, por ejemplo, a las personas que les gusta leer y saber más, les llaman mamadores. Eso es típico de una sociedad de gente que no le gusta el progreso. No puedes esperar nada bueno de una sociedad que tiene envidia de que a otras personas les vaya mejor. Eso entra en la definición de mediocridad, y mediocre viene de la media, que querer ser alguien promedio. El primer paso es empezar a ver qué costumbres de las que hemos aprendido son equivocadas y tratar de cambiarlas, al menos en nuestro círculo más cercano. Todo lo que sea generación de riqueza está bien, pero de forma ética. No les digo que la solución es que el gobierno haga esto y lo otro. El gobierno de un país en decadencia es solo un reflejo de la cultura de sus ciudadanos. Si la sociedad elige líderes de lo peor, pues está bien representada. Claro que hay países donde la gente ni siquiera eligió a la persona que está al mando, pero sí tienen a simpatizantes que les aplauden sus fechorías y demás gente que lo tolera. Entonces sí es un problema.
En pocas palabras, si la gente de un país tiene una forma de pensar muy mediocre, se va a ver reflejado en el país y no será una potencia, sin importar lo rico que sea en recursos. Y pues así la cosa, joven.